Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de nuestro curso de programación en VB Access y gestión de base de datos. En el vídeo de hoy vamos a crear un procedimiento que nos va a permitir comprobar uno por uno los registros que vamos a importar a nuestra base de datos. Con esto vamos a crear una serie de normas que tendrán que cumplir los registros para que se puedan importar a la base de datos dentro de la tabla de artículos. Si uno de estos registros que estamos importando cumple con todas las normativas, pues podrá importarse en la tabla de artículos. Pero si incumple alguna de las normas restrictivas que le vamos a poner, entonces lo rechazaremos. De esta manera, nosotros podremos indicar dentro del cuadro de proceso el motivo por el que ha sido rechazado un registro que se tenía que importar. Indicaremos la fila donde está contenido ese registro dentro del archivo de Excel. Indicaremos también el motivo del rechazo. Para ello vamos a comprobar qué tipo de normativas o normas tiene que cumplir cada uno de los datos que está en el registro según el campo en el que se encuentre. Tenemos que tener en cuenta, tal como vimos en el último vídeo, que hay una serie de casos en los que es el propio Access el que rechaza la importación del registro. Vamos a ver en una parte las restricciones que nosotros vamos a crear a través de código VBA y en esta otra parte veremos las restricciones de las que se va a ocupar Access. Vamos a comprobar esas restricciones a través de los campos que vamos a importar y el primero de ellos va a ser el campo referencia. Nosotros vamos a preocuparnos de que en el campo referencia la longitud de la cadena sea de 8 caracteres. También vamos a comprobar que los 7 primeros caracteres sean dígitos, es decir, números, y que el último carácter sea una letra. Por su parte, Access va a comprobar si esa referencia existe o no en la tabla artículos. Si esa referencia ya existiera en la tabla artículos, Access la va a rechazar. Seguidamente iremos al campo descripción. Aquí no vamos a tener ningún tipo de restricciones en VBA ni tampoco por parte de Access, ya que se trata de un campo alfanumérico y lo vamos a admitir con una cadena de texto que pueda integrar cualquier tipo de carácter. El siguiente campo es el de categoría. Nosotros vamos a comprobar que ese campo categoría tenga un valor numérico. Recordar que el campo categoría es un campo puntero que apunta a la tabla de categoría dentro del campo ID categoría, es decir, del identificador de registro de la categoría. Al ser un campo numérico, tenemos que importar un número en ese campo. Por tanto, comprobaremos que eso sea un número. Por su parte, Access lo que va a hacer es comprobar que ese dato numérico exista en la tabla de categoría dentro del campo ID categoría, ya que si esa categoría o ese ID no existe dentro de la tabla categoría, no va a permitir que se importe ese dato, ya que no podemos crear dentro de nuestra base de datos un artículo cuya categoría no exista en la tabla de categorías. Seguimos con el siguiente campo que va a ser el de PVP. Y aquí nosotros vamos a comprobar que el valor sea numérico, ya que un dato de moneda tiene que ser numérico, y también vamos a comprobar que el valor sea positivo, es decir, no puede haber un precio negativo. Por su parte, Access no va a comprobar ningún tipo de restricción excepto la que nosotros hayamos marcado aquí. Es decir, una vez que comprobemos que el campo sea numérico y positivo, Access lo va a dejar pasar. Seguimos adelante y nos vamos al campo de descuento. Este campo de descuento también tiene que ser numérico. Y por su parte, Access va a comprobar que ese dato numérico exista dentro de la tabla de descuentos en el campo valor descuento, ya que no podemos crear tampoco un artículo con un descuento que no exista en la tabla de valores de descuentos. Aquí nosotros podríamos crear incluso más restricciones. Podríamos poner, por ejemplo, que el descuento que se va a importar esté entre los valores 0 y 100, ya que no podemos hacer un descuento negativo ni tampoco un descuento mayor que 100. Pero no va a hacer falta, porque al intentar importar un valor que esté fuera de ese rango, es decir, menor que 0 o mayor que 100, va a ser rechazada por esta parte de aquí de Access, ya que va a ser un descuento que no va a existir en la base de datos. Por ejemplo, si nosotros vamos a importar un descuento y ese descuento que se va a importar es 120, aquí se va a aceptar porque es un dato numérico, pero aquí se va a rechazar porque ese valor de 120 no existe en la tabla de descuentos.
Es decir, nosotros aquí vamos a hacer una serie de restricciones. ¿Que podríamos poner muchas más? Claro que podríamos poner muchas más. Incluso podríamos coger estas restricciones de aquí e incluirlas con código VBA. Pero esto se nos haría muy extenso, los vídeos se alargarían bastante y tenemos que ir avanzando en el curso. Pero no sería una mala práctica por vuestra parte que intentarais, por ejemplo, incluir esta restricción de aquí dentro del código VBA. Vamos a seguir con el último campo y es el campo de notas. Y aquí tampoco va a haber ningún tipo de restricción, ya que se trata de un campo alfanumérico y por lo tanto vamos a aceptar cualquier tipo de carácter, ya sean numéricos o sean alfabéticos. Pues bien, estas son las restricciones que nosotros ahora vamos a codificar mediante código VBA dentro de un procedimiento que es el procedimiento que va a controlar la importación. Vamos a ir a ello. Pues bien, ya estamos de nuevo en nuestro procedimiento BT Importar Click. Este procedimiento, como sabéis, es el que se ejecuta cuando efectuamos el evento clic sobre el botón de comando BT Importar. Bien, veréis que aquí he documentado este procedimiento porque esto nos va a facilitar pues entender lo que se hace en cada apartado y también nos va a dar una idea de dónde vamos a introducir esas instrucciones de restricción o de comprobación de registros para saber si ese registro se va a importar o no a nuestra base de datos. En la primera parte tenemos la declaración de variables. Como veis, he documentado algunas variables. Es importante sobre todo documentar las variables que van a contener datos, como la variable regini, que es la que va a contener la cantidad de registros que hay en la tabla artículo antes de que se realice la importación, o por ejemplo la variable registros, que es la variable que va a contener la cantidad de registros que se van a importar, es decir, la cantidad de registros que tenemos en el archivo de Excel. Aquí las primeras instrucciones, que es este bloque if, es el que se ejecuta para comprobar que en el cuadro de texto de la ruta de archivo tengamos un valor y que no tenga el valor null. Aquí ya inicializamos las variables. Como veis, la variable regini le ponemos la cantidad de registros que hay en la tabla de artículos antes de realizar la importación a través de la instrucción de count. Aquí tenemos el primer bloque de mensajes que vamos a mandar dentro del cuadro de proceso. Aquí ya hacemos la conexión y apertura del archivo de Excel, es el archivo de importación. Aquí creamos esos objetos, el objeto de aplicación, de archivo y sobre todo importante el objeto hoja, que es el que contiene la hoja número 1 del archivo que abrimos aquí con el valor que hemos puesto en mi txt ruta archivo. Una vez ya tenemos acceso a esa hoja de cálculo, aquí vamos a trabajar con la hoja. Y con estas instrucciones lo que hacemos es comprobar la cantidad de registros que vamos a importar y lo colocamos dentro de la variable registro. Aquí tenemos un segundo bloque de mensajes y seguidamente tenemos la parte más importante, que es la que recorre el archivo Excel a través de un bucle do while, y la de la instrucción SQL, que es la que va a permitir que se inserten los registros dentro de nuestra tabla de artículos. Después de recorrer todo el archivo y haber insertado todos esos registros, se finaliza el proceso de importación con estas instrucciones y se manda un tercer bloque de mensajes dentro del cuadro de proceso, donde vamos a colocar nosotros las instrucciones que van a permitir que un registro se importe o no a nuestra base de datos. Pues lo vamos a tener que hacer justo antes de la instrucción que es la que hace la importación de esos registros, es decir, antes de la instrucción SQL. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque si ahora nosotros tuviéramos que poner todas esas instrucciones en VB aquí, pues este procedimiento se haría muy extenso. Bueno, pues lo vamos a hacer a través de una función. Vamos a declarar una función dentro del módulo general que tenemos aquí y vamos a hacer una llamada a esa función de tal manera que tendremos todas esas instrucciones de comprobación dentro de una función y a través de la ejecución de esas instrucciones nosotros veremos si se produce o no un conflicto con la importación de cada uno de los registros. En el momento en el que se produzca cualquier restricción de ese registro, nosotros vamos a mandar una respuesta a través de la función indicando que este bloque de instrucciones no se ejecute. En cambio, si no se produce ninguna restricción de las que vamos a poner dentro de esa función, entonces diremos que este bloque
de inserción de registro dentro de la tabla artículos sí que se ejecute. Tenemos que entender una función como si tuviéramos una máquina, que nosotros llamáramos, por ejemplo, función, y que en esa máquina nosotros introdujéramos unos datos. Introducimos unos datos, trabajamos con esos datos dentro de la máquina y eso nos permite una respuesta de salida. Esa respuesta de salida es la que nosotros vamos a utilizar para permitir que se importe el registro o que no se importe el registro. Así pues, vamos a venir aquí al módulo general y vamos a crear esa función para comprobar los registros que vamos a importar desde el fichero de Excel. La vamos a crear aquí arriba, vamos a poner aquí función, vamos a darle un nombre, por ejemplo, evaluar registros, vamos a poner, abrimos el paréntesis para incluir los parámetros. ¿Y qué parámetros vamos a incluir en esta función? Pues vamos a incluir todos aquellos parámetros de los campos que tenemos que revisar, es decir, los campos sobre los que vamos a crear esa serie de restricciones. El primer campo va a ser el de referencia, pues pondremos como parámetro aquí, por ejemplo, referencia as string, pasaremos un dato de tipo string. El siguiente campo es el de descripción. Sobre este hemos dicho que no habría ningún tipo de restricción, por lo tanto no lo vamos a incluir como parámetro. El siguiente sí que lo vamos a incluir, que es el de categoría. Vamos a poner aquí categoría. Y lo vamos a incluir también como un dato de tipo string. Y ahora viene la pregunta, ¿por qué lo incluimos como un dato de tipo string si realmente categoría lo que nos va a pasar es un dato numérico? ¿Por qué no ponemos aquí en vez de string, por ejemplo, integer, que sería quizás lo más correcto? Pues precisamente por eso, porque nosotros vamos a comprobar que realmente se pase un dato de tipo integer. ¿Qué pasaría si dentro del campo del archivo Excel, del campo categoría, en vez de haber un dato de tipo entero, que es lo que estaría esperando esta función, resulta que hubiese un dato alfanumérico? Pues que vendría aquí, pondría ese dato alfanumérico dentro del parámetro categoría y habría un conflicto porque le estamos diciendo que está esperando un dato de tipo entero. Eso provocaría un error en Access. Nos daría el error de que los datos no coinciden. En cambio, si ponemos nosotros aquí un dato de tipo string, si pasamos un dato string, no pasa nada. Y si pasamos un dato numérico, ese dato numérico lo va a tratar como un string que contiene caracteres numéricos. Por lo tanto, no se va a producir un conflicto entre los tipos de datos. Luego, más adelante, cuando ese string que contiene un dato numérico tengamos que transformarlo en un número, Access o VBA, mejor dicho, lo va a hacer de manera automática. Así pues, todos los parámetros que tengamos que pasar dentro de esta función se van a pasar como parámetros con datos de tipo string, para evitar ese conflicto de datos. El siguiente campo que vamos a incluir como parámetro va a ser el campo PVP. Vamos a ponerlo como PVP as string también, por lo mismo que hemos dicho antes. Y vamos a incluir aquí ahora el campo descuento as string. El siguiente campo que nos queda ya es el campo de notas. Y el campo de notas hemos dicho que tampoco va a tener ningún tipo de restricción. ¿Hemos de pasar algún dato más? Pues sí, vamos a pasar el dato de la fila que estamos recorriendo, porque es un dato que vamos a utilizar para indicar dentro del cuadro del proceso en qué fila se ha producido el error. Por tanto, aquí pondremos fila y aquí sí que vamos a poner as integer. Podríamos poner as long también, porque integer llega hasta 32.000 y pico de registros, pero bueno, simplemente es cambiar aquí, en vez de poner integer, poner long. Vamos a dejarlo así. Y ahora vamos a poner el tipo de dato que nos va a devolver esta función. Lo que vamos a hacer es que devuelva una cadena de texto. Esa cadena de texto va a ser la cadena que se va a incluir dentro del cuadro de proceso. De tal manera que si lo que se devuelve es una cadena de texto que contiene un valor, es decir, que contiene uno de esos mensajes que vamos a incluir dentro del cuadro de proceso, entonces es que hay una restricción
que tenemos que comunicar y por lo tanto no se va a realizar la importación. En cambio, si lo que devuelve esta función es una cadena vacía, eso querrá decir que no ha habido ningún conflicto con ninguna de las restricciones que vamos a comprobar. Por lo tanto, ese registro se podrá importar sin ningún problema. Entonces vamos a poner aquí que va a devolver un string, as string. Le damos intro y nos da aquí el en función. Vamos a crear un poco de espacio aquí para poder trabajar. Esta vamos a colocarla en su sitio y vamos a comenzar a trabajar con esta función. Y lo primero que vamos a hacer, como siempre, es crear la rutina de control de errores. Cogeremos la primera instrucción de aquí, control C, la ponemos aquí y ya ponemos la parte final, que aquí no la podemos coger porque la modificamos. Bueno, podemos coger desde el hecho y función y esto de aquí, control C, lo pegamos aquí y aquí ponemos este control de error de aquí abajo. Cogemos este, control C y lo pegamos aquí. Y con esto ya tenemos la rutina de control de errores. En la nueva función vamos a poner aquí ahora el procedimiento 51. Pues venimos aquí y lo primero que vamos a hacer es crear una variable de tipo string que es la que va a contener los mensajes que vamos a ir lanzando dentro del cuadro de proceso. Estos mensajes para cada restricción va a ser uno diferente, pero la variable lo que va a hacer es ir concatenando, incluido el salto de línea, cada uno de los mensajes que se vayan sumando, porque puede ser que incumpla una restricción o que incumpla varias. Entonces vamos a poner un mensaje que puede contener una línea, dos líneas, tres líneas, tantas como restricciones podamos tener. Así pues la variable la vamos a poner aquí, dim, la vamos a llamar mensaje as string. Va a ser de tipo string. Y ese va a ser el valor que va a devolver la función. Si esta variable mensaje está vacía, eso quiere decir que no se habrá producido ninguna restricción. Por lo tanto, el registro se podrá incorporar dentro de la base de datos a través de la importación. Pero si la variable mensaje contiene algún valor diferente a cadena vacía, eso quiere decir que hay algún mensaje. Por lo tanto, ha habido alguna restricción y no se va a importar ese registro a la base de datos. Pues bien, la primera comprobación la vamos a hacer con el dato referencia. Se va a importar un dato correspondiente a la referencia en el registro que vamos a importar y vamos a comprobar pues las restricciones que nosotros hemos decidido poner para la referencia. La primera era que la cadena referencia contenga 8 caracteres, luego que de esos 8 caracteres los 7 primeros sean dígitos y que el último sea una letra. Vamos a comenzar por el primero. Vamos a poner aquí una nota. Se comprueba el valor de la cadena referencia. Bien, vamos a poner referencia bien, que siempre lo escribo mal, ahí está. Y lo primero que se va a comprobar es que esta cadena referencia contenga 8 caracteres. Entonces ponemos aquí, se comprueba longitud de cadena. Bien, y lo vamos a hacer a través de una instrucción if. Y utilizaremos la función len, que recordad que es una función que nos cuenta la cantidad de caracteres que tiene una cadena de texto. Vamos a poner if len. ¿Qué valor vamos a comprobar? Pues vamos a comprobar el valor que pasamos aquí como referencia. Ponemos aquí referencia. If len referencia es diferente de 8, then vamos a poner aquí el end if y aquí le estamos diciendo si la cantidad de caracteres que tiene el parámetro referencia que hemos pasado aquí como argumento es diferente de 8, pues vamos a mandar un mensaje. El mensaje lo vamos a mandar y lo vamos a poner por ahora dentro de la variable mensaje y pondremos que mensaje es igual, ponemos unas comillas, error en fila, ponemos 2 puntos y aquí concatenamos el valor del argumento fila que hemos pasado aquí. Fila, que es el número de fila del registro que estamos importando. Concatenamos aquí
y ponemos un guión y ahora ponemos el mensaje que queremos mandar y es: la referencia contiene un número incorrecto de caracteres. Y cerramos las comillas. Este es el mensaje que vamos a mandar si en el dato referencia la cantidad de caracteres es diferente a 8. ¿Qué pasa si no es diferente a 8? Pues ponemos un else. Y aquí, como vamos a crear las instrucciones de cuando esta condición no es cierta, esta condición de aquí, es decir, lo que se va a ejecutar aquí va a pasar cuando esto no sea cierto, es decir, que sea igual a 8. En ese caso vamos a comprobar que si es igual a 8, que los 7 primeros caracteres sean dígitos y que el último sea una letra. Vamos a realizar primero la comprobación de que los 7 primeros caracteres del valor que tenemos dentro del parámetro de referencia correspondan a dígitos. Para ello vamos a utilizar una función que es la función isNumeric. Es una función muy similar a la función isNull, que ya conocemos, pero en este caso isNumeric lo que va a hacer es detectar si el valor que le pasamos como parámetro es un valor que está compuesto únicamente por dígitos, por números. A nosotros nos interesa saber si los valores que pasamos no son numéricos, para en tal caso mandar otro mensaje que diga los valores que hemos incluido en esta referencia que se va a importar no son numéricos. Entonces aquí utilizaremos if not isNumeric y ponemos aquí los paréntesis. Dentro del paréntesis va a ir el parámetro que es el valor, en este caso será referencia, que tenemos que comprobar para ver si ese valor que ponemos aquí es numérico. Al ponerle el not delante, lo que vamos a comprobar es si no es numérico. Pero claro, no tenemos que comprobar todo el valor de referencia, sino que tenemos que comprobar sus 7 primeros caracteres. Para extraer los 7 primeros caracteres de la cadena, vamos a emplear otra función, que es la función mid. Vamos a poner aquí mid, abrimos el paréntesis para los parámetros de mid y aquí nos pide un string, que es la cadena que vamos a comprobar, la cadena de texto. La cadena de texto es referencia. Referencia, recordar que es el parámetro que contiene en su interior la cadena de texto correspondiente al campo referencia que nosotros queremos importar a nuestra base de datos. Entonces vamos a poner aquí referencia. Referencia. Coma. Ahora nos pide start. Start es a partir de qué carácter queremos comenzar a hacer la extracción de esa subcadena de la cadena de texto referencia. Lo vamos a hacer a partir del primer carácter, porque vamos a mirar los 7 primeros caracteres. Entonces vamos a empezar a partir del primer carácter. Ponemos una coma y aquí nos pide la longitud, es decir, cuántos caracteres vamos a comprobar a partir de ese primer carácter. Pues vamos a comprobar los 7 caracteres a partir del primer carácter. Y ya tenemos aquí, cerramos el mid, lo tenemos aquí cerrado, y cerramos el numeric. Ponemos aquí un zen y ahí tenemos la sentencia que tenemos que comprobar. Vamos a verla paso a paso. Primero cogemos referencia, que sabemos que contiene 8 caracteres, y lo que hacemos es extraer con esta función desde el primer carácter 7 caracteres. O sea, extraemos con esto de aquí los 7 primeros caracteres del valor que hay dentro de la variable referencia, que es el string correspondiente a la referencia que queremos importar. Lo que vamos a mirar es si no es numérico. IsNumeric lo que hace es detectar si lo que tenemos aquí como parámetro es numérico. ¿Cómo lo hace? Primero, podemos pasar un dato que sea integer, entonces devolverá true porque es numérico. Si pasamos un string, va a comprobar que todo ese string se pueda transformar en un número. Si los 7 caracteres que tenemos son dígitos, entonces devolverá true. Pero si solo uno de esos caracteres no fuera un dígito, la cadena compuesta por esos 7 caracteres ya no sería un dígito, entonces devolverá false. Por eso aquí le estamos diciendo, si no es numérico lo que aquí devolvemos, entonces manda un mensaje de error. Pues vamos a poner aquí mensaje
es igual, abrimos comillas y ponemos error en fila, dos puntos, comillas, signo ampersand, y aquí ponemos el parámetro fila. Ponemos el ampersand, otra vez comilla, ponemos el guión y aquí ponemos el texto que vamos a enviar. Lo que vamos a enviar es el texto máscara de entrada incorrecta. Y luego pondremos entre paréntesis se esperaba número. Se esperaba número. Es decir, estamos esperando que se pasara un número y ahí hay dentro de esos 7 caracteres un carácter que no es un número. Por lo tanto, los 7 caracteres no se consideran un número. Lo vamos a poner así. Vamos a cerrar las comillas. Y vamos a poner aquí el end if. Vamos a repasar la secuencia del bloque if que hemos hecho hasta ahora y lo que vemos es que primero comprobamos esta sentencia y comprobamos si el valor que tenemos dentro de referencia es un string diferente a 8 caracteres de longitud. Si es así, mandamos un mensaje de error y una vez mandado este mensaje de error salimos de la instrucción if, de tal manera que solo mandamos este mensaje, el que tenemos aquí. Si esta sentencia no es cierta, querrá decir que la cantidad de caracteres que tiene el valor dentro de la variable referencia es igual a 8. Por lo tanto, ejecutaremos el bloque else. Y lo que haremos será comprobar esta sentencia de aquí, en la cual vamos a comprobar si el valor que tenemos dentro en sus 7 primeros caracteres no es un valor numérico. Si no fuera un valor numérico, mandaremos este único mensaje de aquí por ahora. Y una vez mandado el mensaje, saldríamos del bloque if. Si esto de aquí tampoco fuera cierto, entonces no se mandaría este mensaje. No habríamos mandado ni este de aquí. Y saldremos del bloque if con la variable mensaje, que es la variable string, con un valor de cadena vacío. Nos queda comprobar el valor del último carácter de la cadena de texto que tenemos dentro de referencia, para ver si lo que tenemos en ese carácter es una letra o no. ¿Dónde lo vamos a hacer eso? Pues lo haremos aquí con una instrucción else. Es decir, si esto no es cierto, se ejecuta este bloque. Dentro de este bloque lo primero que vamos a hacer es comprobar esto de aquí. Y si esto tampoco es cierto, se ejecutará lo que tenemos aquí, que es la comprobación del valor del último carácter de la cadena string que tenemos dentro de referencia. Así que aquí vamos a poner las instrucciones que vamos a utilizar para comprobar ese último carácter de la cadena de texto referencia cuando tenemos 8 caracteres. Para realizar esta comprobación vamos a utilizar una serie de funciones nuevas. Y estas funciones están relacionadas con lo que es la tabla de códigos ASCII. ¿Qué es la tabla de códigos ASCII? Pues aquí tenemos una representación de lo que es la tabla de caracteres ASCII. Como veis, es una tabla en la cual tenemos una serie de caracteres que están identificados con un código. Este código es un código numérico. La tabla de caracteres ASCII la podíamos definir como un código estándar definido y establecido para representar los caracteres, que pueden ser letras, números, signos de puntuación, caracteres especiales, de forma numérica. Lo podíamos traducir como American Standard Code for Information Interchange. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues nosotros ya la hemos utilizado a lo largo del curso que estamos realizando a través de la función CHRS$. Recordar que esta instrucción la hemos utilizado cuando hemos trabajado con la concatenación de cadenas. Esta función tiene como parámetro un número que va de 0 a 255 y este número lo trata como un dato de tipo long. Y lo que hace es devolvernos el carácter ASCII correspondiente en formato de string. Por ejemplo, si nosotros colocamos CHRS$48, como veis, lo que nos va a devolver es el valor 0, pero nos lo va a devolver no como un dato numérico, sino como un dato tipo string, como una cadena de caracteres con valor numérico. Si, por ejemplo, utilizamos CHRS65, nos devolverá el carácter A mayúscula. Y si utilizamos el 97, nos va a devolver el carácter A minúscula. Nosotros lo hemos estado utilizando hasta ahora para el empleo de lo que se llaman los códigos de escape. Recordad que nosotros lo hemos utilizado, por ejemplo, con el CHRS10, que como veis aquí hace referencia a un salto de línea.
Como veis aquí en el ejemplo, si nosotros tenemos dos cadenas de texto, una que es hola y otra que es Juan, y entre medias intercalamos con el signo ampersand la función CHRS con el código 10, lo que hace es crearnos un salto de línea. El resultado lo podéis ver al lado. Nos crearía una línea con el string hola y después de provocar el salto de línea nos escribiría el string Juan. Por ejemplo, si utilizáramos el CHRS 11 entre hola y entre Juan, lo que haría sería crearnos en medio una tabulación entre hola y Juan. Ahí veis el resultado que nos daría. Para lo que a nosotros nos compete, lo que vamos a hacer es utilizar una función totalmente contraria a CHRS. Si esta función lo que hace es devolvernos el carácter del código que le ponemos, nosotros vamos a utilizar entonces ahora la función ask, que lo que hace es que nosotros le presentamos un carácter y nos devuelve su código ASCII. En este caso lo que se utiliza como parámetro es una cadena de texto. Y lo que hace esta función es devolvernos el número de código del primer carácter de la función en forma de valor integer. Por ejemplo, si nosotros podemos como parámetro el string casa, lo que va a hacer esta función es devolvernos el código ASCII del primer carácter de ese string, que es la C mayúscula. En este caso nos va a devolver 67 como un valor numérico de tipo integer. Sí, por ejemplo, está claro que si nosotros le ponemos un solo carácter, pues nos va a devolver el código ASCII de ese carácter único que le pongamos. Por ejemplo, si le ponemos la A mayúscula, nos va a devolver el valor 65. Y si le ponemos la A minúscula, nos va a devolver el valor 97. Como nosotros tenemos que utilizar esta función con un único carácter, que es el del último carácter del string que tenemos dentro de la variable referencia, la vamos a utilizar pues tal cual la tenemos aquí. Pero vamos a hacerlo junto con otra función que lo que va a hacer es devolvernos el carácter en mayúscula que tengamos como parámetro. Es decir, para no tener que comprobar si la letra que tenemos dentro de ese carácter y que vamos a importar es una mayúscula o una minúscula, lo que vamos a hacer es utilizar la función uCase. uCase lo que hace es devolvernos el valor en mayúscula del carácter que pongamos como parámetro, del carácter o del string. Lo transforma todo a mayúsculas. Si nosotros le ponemos uCase a minúscula, lo que va a hacer es devolvernos el código ASCII, en este caso de la A mayúscula. Porque previamente a la utilización de la función ask hemos utilizado la función uCase. Por lo tanto, lo que nos va a devolver sería 65. Pues nosotros vamos a utilizar la función ask de esta manera. Volvemos entonces a nuestro código y vamos a empezar a escribir la instrucción correspondiente. Lo que tenemos que hacer aquí es extraer el último carácter de la cadena de texto que tenemos dentro de la variable referencia y comprobar si ese carácter, su valor ASCII, está comprendido entre los valores 65 y 90, como podemos ver aquí. Como lo que tenemos que hacer es mandar un mensaje de error si esto no es así, lo que haremos será comprobar si ese carácter está fuera de ese rango, es decir, si el valor ASCII de ese carácter es anterior a 65 o posterior a 90. Así pues vamos a poner if ask, abrimos el paréntesis. Vamos a cerrarlo también para no cometer el error de dejarnos un paréntesis sin poner. Y aquí dentro vamos a poner la instrucción mid. Con la instrucción mid vamos a extraer, cerramos aquí también, vamos a poner aquí los parámetros de mid y lo que vamos a hacer es extraer ese último carácter del dato que tenemos dentro de la variable referencia. Y pondremos primero aquí qué cadena es la que vamos a valorar y es la cadena referencia, la que tenemos dentro de la variable referencia, coma, ¿a partir de qué carácter vamos a hacer la extracción? A partir del octavo carácter. ¿Cuántos caracteres vamos a extraer? Vamos a extraer un carácter. Y aquí dentro pues ya tenemos los parámetros de mid. De la variable referencia, a partir del octavo carácter, extraemos uno, es decir, extraemos el último carácter. Como este carácter lo vamos a valorar como una letra mayúscula, tal como hemos dicho, para no tener que hacer la comprobación tanto en mayúsculas como en minúsculas, vamos a utilizar aquí la instrucción uCase y vamos a poner uCase delante del mid, por lo tanto aquí después del mid también tenemos que cerrar el paréntesis. Y comprobamos que tengamos 3 paréntesis de apertura y 3 de cierre. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero comprobar si es menor que 65, por lo tanto, si esto es menor que 65 o esto mismo que hemos puesto aquí,
Vamos a cogerlo, control C, lo pegamos aquí, con control V, es mayor que 90, si esto ocurriera, si esta sentencia ocurriera, eso querría decir que el valor ASCII de ese carácter que tenemos está fuera del rango del que tendría que estar, que es el rango que va de 65 a 90. Entonces aquí mandaríamos un error. Ponemos aquí zen, damos intro, vamos a poner el end if, que no se nos olvide, y aquí lo que vamos a hacer es mandar ese mensaje. Y vamos a poner mensaje es igual, lo mismo, error en fila, dos puntos, un espacio, concatenamos con la variable fila y vamos a poner aquí el mensaje máscara de entrada incorrecta. Y en este caso pondremos se esperaba letra, Cerramos el paréntesis y las comillas. Y esto lo ponemos aquí bien. Pues bien, ya hemos mandado el mensaje. Tal como hemos estructurado aquí la instrucción if, vamos a poner esto para que quede mejor. Y esta de aquí abajo también. Tal como la hemos estructurado, como estaba diciendo, aquí solamente se va a enviar uno de los tres mensajes en el caso de que hubiese una incidencia. O se mandará este mensaje, o se mandará este, o se mandará este de aquí. Veis que los mensajes están escalonados. Eso es porque hemos creado unas instrucciones if anidadas unas dentro de otra. Si esto es cierto, se mandará esto. Si no lo fuera, se comprueba esto. Y si es cierto, se mandará esto. Si no lo fuera, se comprueba esto. Y si es cierto, se mandará esto. Como veis, se mandará solamente uno de estos tres mensajes. Vamos a poner esto un poco más hacia arriba. Y hay que tener en cuenta que una vez mandado el mensaje, saldríamos de la función. Nos falta, claro está, mandar la respuesta de esta función, que es mandar el valor de la variable mensaje, que si ha tenido una incidencia va a mandar uno de estos mensajes y si no ha tenido ninguna incidencia, nada de esto se habrá añadido a la variable mensaje y la variable mensaje tendrá un valor de cadena vacía. Entonces, para devolver el valor esta función, lo que vamos a hacer es poner el nombre evaluar registro, es el nombre que tiene esta función, es igual a mensaje. Ese es el valor que va a devolver esta función. Vamos a ir a parámetros y vamos a buscar bt importar click. Aquí lo tenemos. Y es desde este procedimiento donde vamos a hacer la llamada a la función. Colocaremos la llamada a función justo aquí, dentro del bucle do while, para que cada vez que se compruebe un registro, antes de importar ese registro, que es lo que hacemos aquí con do cmd run sql, para que se ejecute esta instrucción isql, que es la que contiene la orden insert into, pues lo que haremos será comprobar primero esas restricciones. Si se produce alguna restricción, esto no se tiene que ejecutar. Si no se produce ninguna restricción, esto se ejecutará. ¿Cuándo se va a producir una restricción? Cuando el valor devuelto por la función no sea una cadena de texto vacía. Si el valor devuelto por la función es una cadena de texto vacía, eso quiere decir que no se ha producido ninguna restricción y por lo tanto esto se ejecutará. Vamos a hacer la llamada aquí. Para poder ver qué nos devuelve la función, tenemos que crear una variable de tipo texto que contenga el valor que devuelva. Lo vamos a hacer aquí, vamos a venir aquí y vamos a crear la variable dim, la vamos a llamar mensaje evaluación as string. Ahí la tenemos creada y vamos a poner aquí entonces, después del do, que mensaje evaluación es igual, ponemos ahora el nombre de la función a la que vamos a llamar, que es evaluar registro, abrimos paréntesis y como veis ahí ya nos pide los parámetros que tenemos que incorporar a la función. El primero es referencia.
¿Dónde tenemos la referencia? Pues la tenemos aquí en cells fila 1 value. Pues vamos a poner aquí punto cells fila, coma, columna 1, punto value. Ponemos una coma y ahora nos pide la categoría. Recordar que en la segunda columna tenemos la descripción y la descripción no tiene ningún tipo de restricción. Por tanto, la categoría está aquí en la columna 3. Vamos a copiar esto. Control C. Vamos a ponerlo aquí para no tener que escribir tanto. Control V. Y aquí ponemos la columna 3, que es la de categoría. Ahí tenemos el valor de categoría. El siguiente es el PVP. El PVP lo tendremos dentro de la columna 4. Entonces aquí pondremos, quitamos esto, control V, y aquí sería columna 4. Ponemos la coma, nos va a pedir ahora el descuento, y el descuento está en la columna 5. Control V, y aquí ponemos columna 5. Ponemos la coma, y ahora nos va a pedir la fila. La fila la tenemos precisamente dentro de la variable fila. Vamos a poner fila, pero aquí ahora veo una cosa, y es que fila nosotros en la función la hemos declarado como una variable de tipo long. Voy a cerrar aquí, pero si venimos aquí en la declaración de variables, aquí fila es de tipo integer. Esto nos va a producir un conflicto entre la variable y el parámetro que pasamos a la función. Por lo tanto, aquí vamos a ponerle también de tipo long, para que no nos dé ese error. Bien, ponemos long aquí y ahora ya lo tendremos correcto. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Pues lo que hemos dicho, evaluar qué es lo que tenemos dentro de mensaje evaluación, es decir, qué es lo que nos ha devuelto esta función. Si la función nos ha devuelto, como hemos dicho, una cadena de texto vacía, vamos a ejecutar esto. Por tanto, aquí pondremos if mensaje evaluación es igual a cadena vacía, then ejecuta la instrucción de importación, porque no ha habido ningún tipo de conflicto. Lo hacemos hasta aquí, hasta la ejecución de UCMD. Vamos a tabular aquí adelante y vamos a poner ahora aquí un else. Y vamos a decirle dónde vamos a poner lo que se va a ejecutar en el caso de que esto no sea cierto. Es decir, en el caso de que nos haya devuelto una cadena de texto con un mensaje. Por lo tanto, aquí lo que pondremos es el mensaje de error. Vamos a copiarlo de aquí, así no tendremos que escribirlo. Vamos a coger esto, control C, lo ponemos aquí y ponemos control V y ponemos que mi txt proceso value es igual a mi txt proceso value con el salto de línea, y aquí el mensaje que pondremos será el que tenga la devolución de la función, es decir, mensaje evaluación. Ponemos aquí el enif y seguidamente pues se suma 1 a la variable fila para que vuelva a venir aquí y volvamos a hacer la misma comprobación con el siguiente registro. La instrucción if es muy sencilla, simplemente se comprueba la devolución que nos ha hecho la función. Si es cadena de texto vacía, no ha habido problema, se importa el registro. Si no es cadena vacía, eso quiere decir que la función nos está mandando un mensaje, por lo tanto mandamos ese mensaje al cuadro de texto y no se importa el registro. Y esto lo haremos hasta que lleguemos al final de los registros que tenemos dentro del archivo. Vamos a ver el archivo. Yo lo tengo aquí. Veréis que he incorporado dentro de las primeras referencias una serie de errores. Y es cada uno de los errores que hemos estado codificando dentro de la función evaluar registro. Aquí tenemos la variable que tiene más de 8 caracteres. Por lo tanto, nos va a dar un error de cantidad de caracteres. Este tiene menos de 8 caracteres. Nos va a dar el mismo error. Este de aquí tiene una letra, la letra A, donde tendría que ir un número. Pues nos va a dar un error de que se esperaba número en vez de letra. Este de aquí es lo contrario, tiene aquí al final, en vez de una letra, un número. Y este registro de aquí tiene todos los errores, tiene más caracteres de lo que toca, al final en vez de una letra y un número, y aparte también tiene una letra aquí en medio. Esta fila, la fila 6, nos va a devolver el error de que la cantidad de caracteres no es la correcta y no
dirá nada sobre que aquí hay un número en vez de una letra o aquí hay una letra en vez de un número, ya que, como hemos dicho, los mensajes se van a ejecutar de manera escalonada debido a los bloques if anidados. Es decir, si se detecta un error con el primer mensaje, ya no se va a revisar lo demás. Vamos a probarlo. Vamos a guardar aquí y vamos a cerrar este fichero. Vamos a guardar esto también. Decimos que sí. Venimos aquí, vamos a hacerlo desde el inicio. Vamos a inicio, parámetros de la aplicación, importación de datos. Vamos a coger el archivo, aquí lo tenemos. Antes de hacer la importación vamos a ver cómo tenemos la tabla. Es importante para ver que esto se va a ejecutar correctamente. En la tabla tenemos hasta el registro 62. Aquí tenemos el último registro que incorporamos manualmente. Y a partir del registro 62 se van a incorporar las demás referencias. Vamos a cerrar y vamos a ejecutar. Vamos a ir aquí a inicio, parámetros de la aplicación, importación de datos, archivo, vamos a cogerlo ahora y vamos a darle a importar archivo. Ahí se está conectando. A veces tarda un poquito, esto depende de si hemos utilizado el archivo Excel o no con anterioridad, puede que haya quedado algún registro abierto, entonces tarda un poco más en conectarse y en abrir la aplicación de Excel. Ahí está, ahora se pone en marcha y ya hemos terminado. Vamos a ver qué nos dice aquí. Aquí nos está diciendo error en fila 2, la referencia contiene un número incorrecto de caracteres, recordad que habíamos puesto caracteres de más, en la fila 3 habíamos puesto caracteres de menos, nos manda el mismo mensaje, en la fila 4 más cara de entrada incorrecta, se esperaba número, habíamos puesto una letra donde iba un número, aquí es el contrario, más cara de entrada incorrecta, se esperaba letra, en la 5, y veréis que en la 6 nos dice que la referencia contiene un número incorrecto de caracteres, que es donde hemos puesto los 3 errores, pero solo nos manda el primer mensaje. Como veis, se cierra ya el archivo de este de importación y finalizó el proceso de importación. Vamos a ir a ver la tabla. Aquí tenemos la tabla de artículo y como veis, a partir del 62, que es este de aquí, se han importado el resto de registros. A partir de aquí, hacia abajo, se han importado todos estos registros. Si abrimos el archivo Excel, lo vamos a abrir aquí, lo tenemos por aquí, vamos a ver, está aquí en Access y es este de aquí. Aquí lo tenemos. Si veis, se tienen que haber incorporado la tabla desde este de aquí, que es correcto, el 06A al 20H, que es el último que tenemos aquí. Si vamos a la tabla, veis que se ha incorporado desde el 06A hasta el 20H. Los que no tenían ningún error se han incorporado a la tabla correctamente. Y los que tenían error no se han incorporado y Access nos ha mandado el error correspondiente. Pues bien, esto va a ser todo por hoy, para no alargar mucho más el vídeo. En el próximo vídeo pues pondremos las restricciones correspondientes al PVP y categoría que nos faltan. Vamos también a ver de incorporar aquí un dato más, que es el de la fecha de alta del artículo, que no me acordé de ponerlo. También lo haremos en el siguiente vídeo. Y ya dejaremos encauzado este apartado de la importación de datos. Nos queda hacer también la barra de progreso y veremos cómo realizar también un informe. Si puedo, lo haremos todo en el siguiente vídeo, si no, lo haremos en 2 vídeos más. Una vez acabado el tema de la importación, vamos a empezar ya con la entrada de artículos dentro de nuestro almacén. Así pues, compañeros, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.